de los cielos se ha acercado. Y la gente, los judíos que estaban escuchando, tuvieron una expectativa. Y esa expectativa estaba muy influenciada por la historia que ellos habían tenido como pueblo de Israel. El mensaje en esta mañana, con la ayuda de Dios, lo trae nuestro hermano Luis García y se titula Auge y decadencia. ¿Qué pasó con el pueblo, con el reino de Israel? Lo vamos a descubrir con la ayuda de Dios. Así que vamos a hacer una oración por nuestro hermano Luis, que Dios lo guíe como siempre y que todos nosotros, los que estamos acá, los que estamos conectados también, vamos a estar atentos a recibir la palabra del Señor. Oramos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque estamos aquí listos, estamos prestos para poder recibir tu palabra, la palabra que se implanta y puede salvar el alma si nos arrepentimos y obedecemos. Te rogamos por este mensaje. Bendice a nuestro hermano Luis, guíalo como siempre y que traiga esa palabra poderosa. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Nuestro hermano Luis con nosotros, con el mensaje en esta mañana, auge y decadencia. Hermano Luis. Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este gozo y privilegio que tenemos de congregarnos para adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, mis amados hermanos, vamos a tener por unos cuantos minutos el tema de auge y decadencia del reino de Israel. Y vamos a leer un texto en Éxodo 19:6, donde dice así la palabra de Dios: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a ver la manera de introducción. Israel, como nación escogida y privilegiada, debía de constituirse en el reino de Dios en la tierra, tal como Dios le dijo en Éxodo 19, versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Desde esta perspectiva, el reino de Israel era la integración de una estructura especial que incluía un gobierno instituido por Dios, una ley dada por Dios para que los gobernara y para que ellos se sometieran, ¿verdad?, a la voluntad de Dios por medio de la ley que fue dada en el monte Sinaí. Un pueblo rescatado de Egipto. Todos nosotros nos hemos familiarizado con la historia, cómo Dios los rescató de Egipto, ¿verdad?, con brazo fuerte y extendido, cómo el mar Rojo se abrió y ellos, ¿verdad?, pasaron por tierra seca e intentando hacer lo mismo los egipcios que venían persiguiéndolos fueron ahogados. Un pueblo que fue pastoreado en el desierto por 40 años. Miramos cómo, ¿verdad?, una columna de fuego los guiaba y los calentaba en la noche y cómo una nube los protegía durante el día del sol y una peña les daba agua. Y les dio el maná por 40 años en el desierto, y miramos cómo Dios, ¿verdad?, los rescató de la tierra de Egipto para que fuesen un pueblo para Él y le sirvieran. Un sacerdocio de un linaje especial. Miramos pues que el sacerdocio fue instituido por Dios, que era de la tribu de Leví y del linaje de Aarón. Un territorio dado por Dios mediante la conquista de Canaán, dirigido por Moisés y Josué. Miremos pues que Dios le dijo a Josué después de la muerte de Moisés,
esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque tú vas a repartir esta tierra a este pueblo. Solamente que te mando que te esfuerces y seas valiente y no te apartes de esta ley ni de día ni de noche. Miramos que también tenían un templo, un lugar único de adoración, donde ellos tenían que congregarse y por lo menos ir 3 veces al año a las fiestas solemnes en el templo, donde también, ¿verdad?, se hacía el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad?, para hacer expiación por el pueblo. Miramos pues que tenían un culto cuyo orden y actos litúrgicos fueron dados por Dios. Podemos ver tantos privilegios que Dios le dio a esta nación, ¿verdad? No obstante, a estos grandes privilegios que tuvo Israel como el pueblo escogido por Dios, su historia se puede resumir en auge y decadencia. Primeramente podemos ver el auge cuando ellos surgieron durante el reino unido, ¿verdad? Con Saúl, David y Salomón. Ellos tuvieron la época de oro durante el reino unido. El reino se consolidó, se ensancharon las fronteras, se fortificaron las ciudades, el comercio se engrandeció y lo más importante, el pueblo no se había corrompido con el baalismo y todo tipo de idolatría e inmoralidades, que después, ¿verdad?, se corrompieron, ¿verdad?, por todo tipo de idolatrías, de inmoralidades. Miramos durante el auge las victorias de David. Dice, fortalecieron el auge del reino de Israel. Y vamos a leer, ¿verdad?, cómo las victorias de David fortalecieron ese reino de Israel. En Primera de Crónicas 18:1. Y miremos lo que dice, ¿verdad?, ahí. Derrotó a los filisteos y los humilló. Primera de Crónicas 18:1 dice así: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de manos de los filisteos. Miremos también que también derrotó a Moab. Primera de Crónicas 18:2 dice: también derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presente. Asimismo, derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, y lo tenemos también en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 3 al 11. Y dice así: y asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David a los caballos de todos los carros, excepto, dice, los 100 carros que él dejó. Y vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba. David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presente, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Y tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cum, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, y las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer y de Soba, envió a Dorán su hijo,
al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Tola tenía guerra contra Hadadezer y le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, de Moab y de los hijos de Amón y de los filisteos y de Amalec. Miramos pues, ¿verdad?, todas las victorias que Dios le daba cuando estaba el reino unido, cuando estaba David, y se engrandeció el reino, porque en ese tiempo ellos no se habían apartado del camino de Dios, que estaban obedientes, no estaban en la idolatría, en el pecado, en la maldad, que fue causa de su ida, ¿verdad? Y tenemos también, el rey dice que Primera de Crónicas 18:14 nos dice lo siguiente: y reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia con todo su pueblo. Miramos que hubo paz y prosperidad durante el reinado de Salomón, y Dios le concedió edificar el templo para su nombre. Entonces miramos pues cómo ellos surgieron por el pueblo cuando estaba obediente a Dios, cuando no se apartaron en el balismo, en la idolatría, en las maldades, en el pecado. Pero vino un tiempo en que murió, ¿verdad?, David, y subió, ¿verdad?, Salomón, y después, ¿verdad?, su hijo Roboán. Entonces vino a la muerte de Salomón, le sucedió su hijo Roboán en su reino, y ahí comenzó, ¿verdad?, cuando se dividieron y comenzó la decadencia. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 10, 1 al 19. Segundo de Crónicas, capítulo 10, 1 al 19. Y dice así: Roboam fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron con Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y le dijo: ¿cómo aconsejas vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Y así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, y según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días.
Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y volvió todo Israel, y viendo todo Israel que el rey no había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, David, cada uno a su tienda. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel. Mas Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Miramos entonces, hermanos, de que el reino se dividió por la falta de sabiduría, ¿verdad?, del sucesor de Salomón, Roboam, que no le supo contestar a ellos, y el reino se dividió. Por eso el reino del norte fue destruido por Sargón II, porque Jeroboam dice en Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 14 al 15, que introdujo la idolatría. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 14 al 15. Porque los levitas dejaban sus édidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Miramos también en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 31. Vamos a ver Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 31. Y dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, y el mes que él había levantado a su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Entonces miramos, ¿verdad?, que el reino del norte, ¿verdad?, cayó en la idolatría por causa del rey Jeroboam, que les puso becerros para que el pueblo no fuese a Jerusalén a adorar, y le dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y por eso el pueblo, ¿verdad?, por eso el reino del norte fue destruido por Sargón II, rey de Asiria,
en el año 722 antes de Cristo. Miramos que también el reino de Judá se corrompió y abandonó en diversos, ¿verdad?, con la idolatría. Tenemos Jeremías 7, 8 y 9. Vamos a mirar Jeremías capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. Jeremías capítulo 7, versículo 8 y 9. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incenciando al Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Entonces miramos pues cómo el reino de Judá también se corrompió, ¿verdad? Se apartó del camino de Dios y por eso también fueron destruidos y así les vino la decadencia. Vamos a ver Jeremías 52, 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció que tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Y en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, dice, estando aún los caldeos junto a la ciudad. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Y no obstante, el rey de Babilonia sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes 5, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán
de la guardia destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la gente, dice, del pueblo que había quedado en la ciudad, y los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto del pueblo. Miramos entonces cómo fue destruido el reino, ¿verdad? Por causa de la rebelión de sus reyes, de sus príncipes, de sus capitanes, por causa de la idolatría, por causa del pecado. Miramos en conclusión, no obstante que los israelitas gozaron de altos privilegios, sin embargo, sabemos que ellos rechazaron que Jehová reinara sobre ellos, de acuerdo a su deseo que Samuel le pusiera un rey. Primera de Samuel 8, 5 al 6. Por lo tanto, a consecuencia de su constante rebelión, el reino terrenal de Israel fracasó y el pueblo castigado fue llevado en cautiverio. Posteriormente la nación y el culto y el templo fue restaurado, pero nunca más uno del linaje legítimo de David se sentó en el trono de Israel, excepto Jesucristo, pero en un reino completamente espiritual. Como él le dijo, ¿verdad?, a Pilato, en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces miramos, ¿verdad?, el auge y la caída y la destrucción de Israel. Después, en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió y selló el nuevo pacto, Dios desechó completamente a la nación israelita. Y Dios no tiene ya más pueblo que el pueblo santo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, porque de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne el acta de los mandamientos expresado en ordenanza. Miramos entonces que el reino de Dios es el reino de los cielos, el que Cristo vino a fundar, su santa iglesia, ¿verdad?, la que Él compró con su sangre. Como dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, velad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Así fue desechado el reino de Israel por causa de su rebelión, de su pecado y su maldad, y fundó un nuevo reino espiritual, que es la iglesia. Nosotros somos los ciudadanos de ese reino, porque hemos obedecido el Evangelio y hemos sido lavados con la sangre de Cristo y santificados, y nos hizo un reino de sacerdotes y de gente santa para vivir haciendo su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Tenemos que ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida, apartarnos del mundo, del pecado, de la maldad, ¿verdad?, poniendo la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para que podamos, ¿verdad?, recibir la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano Luis, por el mensaje que nos ha traído. Muy bien, excelente. Vamos entonces, luego de haber escuchado la palabra, ahora vamos a hacer una oración de conclusión, porque hemos orado, hemos cantado, hemos participado de la cena del Señor, hemos ofrendado y escuchado la palabra. ¿Cuántos están llenos de la palabra? Amén. Muy bien, vamos a hacer esta oración y luego tenemos unos breves anuncios. Oramos. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar reunidos, estar conectados para adorarte en espíritu y en verdad a través de cada acto de adoración. Que todo lo que hayamos hecho haya sido de edificación, pero sobre todo
para honrarte, para glorificarte, para ofrecerte adoración a tu nombre, porque tú mereces toda la alabanza, toda la gloria por los siglos de los siglos. Te suplicamos que nos lleves con bien luego a cada uno de nuestros hogares, seas protegiéndonos de todo peligro, de todo mal, de accidentes, de incidentes, de cualquier cosa negativa, y que nos ayudes en esta semana a perseverar fiel en la fe, en el camino de tu Hijo amado. A través de Cristo Jesús pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, le damos la bienvenida entonces también, que nos faltaba aquí mi estimado don Sergio. ¿Dónde está don Sergio? Bienvenido don Sergio y su esposa doña Iliana. Un aplauso de bienvenida. Amén, gracias hermana Yadira, excelente. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos también a Johnny Francisco. ¿Dónde está Johnny Francisco Herrera Reyes? ¿Qué se hizo? Ahí está, levante la mano para que lo conozcamos. Muy bien, le damos un aplauso de bienvenida. Amén, bienvenido, que sea la primera de muchas. Está bienvenido, mi estimado. Ahí está Johnny Francisco entonces. Y también tenemos la siembra generosa recolectada. Dice aquí 2.225 córdobas para gloria y honra del Señor. Entonces hemos pasado la meta de la semana. Mire qué chévere, para gloria y honra del Señor. Muy bien. Y no se pierda entonces el próximo mensaje, el próximo tema del próximo domingo con la ayuda de Dios. ¿Qué va a pasar? Si Dios quiere, el próximo domingo, el mensaje Reino y Mesías. Reino y Mesías. Entonces la gente estaba esperando a un restaurador del reino. Porque así como nos explicó el hermano Luis, cómo vino el auge y luego la decadencia.